Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Perlas del Cielo. La perla de hoy está en Hebreos capítulo 13, versos 8 y 9. Jesucristo nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso no hagan caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó. Esas reglas acerca de lo que se debe de comer y de lo que no se debe de comer nunca han ayudado a nadie. Es mejor que nos dé fuerzas el amor de Dios. Bien, quiero centrarme en la primera parte. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y partiendo del hecho de que Jesucristo es Dios, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hay un conflicto, ¿no? Porque se tiene una perspectiva del Dios del Antiguo Testamento y otra del Dios del Nuevo Testamento. Entonces, esta perspectiva radica en que el Dios del Antiguo Testamento es fuego, juicio consumidor, implacable, que manda a destruir a naciones, aún a infantes. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso, un Dios de perdón, y son dos dioses diferentes, ¿no? Dicho sea de paso, esto es una herejía que se formó a inicios de la era cristiana, pero lo cierto es que es el mismo Dios. ¿Por qué razón? Miren, la dinámica de Dios, si usted revisa el Antiguo y Nuevo Testamento, es la siguiente. Dios ofrece un plan para beneficio de su pueblo. Hay un plan para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y luego para la iglesia en el Nuevo Testamento. Dios ofrece un plan. Este plan que Dios ofrece tiene como fundamento que el pueblo pueda obedecer a Dios, porque el plan es de Dios. Esto es lógico. Si alguien viene a traer un plan, un proyecto, yo tengo que escuchar, seguir las directrices de aquella persona que diseñó el proyecto. Ya. ¿Qué pasa? Que en esa presentación del plan de Dios se advierte que si no se siguen los pasos establecidos en ese plan, va a haber consecuencias negativas. Esas consecuencias negativas se conocen como castigo en el lenguaje bíblico. Entonces, pues la contraparte es que si se hace caso a las directrices de aquel que diseñó el proyecto, todo va a caminar bien. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo, Dios advierte qué va a pasar si no siguen su plan y qué va a pasar si siguen el plan. En el Antiguo Testamento, para aquellos que no siguieron las directrices del plan de Dios, hubo consecuencias, hubo castigo. Ahí es que vemos la intervención de Dios, de castigar a pueblos, mandar fuego, consumidor, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la diferencia? No es Dios. La diferencia es que en el Nuevo Testamento se presenta el tiempo de gracia. ¿Qué es el tiempo de gracia? Es una etapa en la historia humana donde nosotros recibimos aquello que no merecemos. En este caso específico, la salvación en Cristo Jesús, cuando uno decide recibirla. No es que eso es automático, no, 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 no. Uno tiene que tomar el paso de recibir, de aceptar la salvación en Cristo Jesús, y esto es aceptar el plan de vida de Dios para nosotros. Entonces, en este tiempo de gracia, donde está el recibir algo que no merecemos, también se encuentra la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Evitar recibir lo que sí merecemos. Dios evita que recibamos lo que sí merecemos. Pero resulta ser que según el Nuevo Testamento, este tiempo de gracia va a terminar y va a llegar el tiempo del juicio, donde aquellos que no siguieron las directrices del plan de Dios van a recibir consecuencias negativas, pero aquellos que sí seguimos las directrices del plan de Dios
vamos a estar en la eternidad con Cristo Jesús, con Dios, con el Señor, toda la vida, toda la eternidad. Entonces, Dios presenta un plan, advierte de las consecuencias de seguir o no las directrices de ese plan, castiga. En el Antiguo Testamento el castigo fue en la tierra, en el Nuevo Testamento el castigo vendrá después del tiempo de la gracia. Dios no ha cambiado. El problema es que hoy hablamos más de la gracia que del juicio. Hace 40 años atrás, 50 años atrás, era al revés. Se hablaba más del juicio que de la gracia. Cuando tenemos que hablar de las dos cosas en un perfecto equilibrio. No podemos hablar de gracia sin juicio, como tampoco podemos hablar de juicio sin gracia. Entonces Dios no cambia. Es el mismo patrón de comportamiento. Presenta un plan, advierte, castiga, premia. Eso es así. Entonces, esto un poco para aquellos cristianos, aquellos no cristianos y algún primo en Cristo que está apartado, que tiene ese conflicto, o que tenía ese conflicto. ¿Cómo? Son dos dioses diferentes. El Dios del antiguo es uno y el Dios del nuevo es otro. No. Es el mismo Dios. Actúa de la misma manera. La única diferencia es que en el Nuevo Testamento, donde estamos nosotros disfrutando el nuevo pacto, estamos en el tiempo de la gracia. Pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto ha sido la perla de hoy. Nos veremos el día de mañana con otra perla del cielo. Dios te bendiga.